¿Qué es lo que más te ha afectado del COVID-19? Sin duda alguna nos ha afectado a todos. El distanciamiento social, tal vez el impacto económico que ha tenido sobre la nación. Solamente en Estados Unidos, cientos de miles infectados y miles de muertes. Aún así, más afortunados que España, Italia, China. ¿Cómo has sobrevivido el COVID-19? ¿Con temor, incertidumbre de tu trabajo, del día siguiente? ¿Cómo vas a sobrevivir el año que viene? Sin duda, el COVID-19 ha venido para causar temor en muchas personas. No es la primera vez que hemos visto esto en el mundo. La historia nos cuenta en los años 1300 acerca de la plaga negra o la muerte negra, dejando atrás 200 millones de muertes. También la gripe española o la influenza española, dejando 50 millones de muertes. Recientemente, la influenza y ahora el COVID-19. Pero todos estos tienen algo en común. Llegaron para pegar ciertos continentes o ciertos países, ciertas zonas del mundo, y aún así todas las personas que infectaba, algunos lograron sobrevivir. En algunos casos no mataba al 100% de la población la que pegaba. Pero el día de hoy te quiero hablar de un virus más peligroso, más mortal, incluso que el mismo COVID-19, una enfermedad más mortal. Esa enfermedad es el pecado. La Biblia nos habla acerca del pecado. El pecado, para muchos, una palabra que ofende, para otros, una palabra muy dura, una palabra muy fuerte. Pero la Biblia nos habla y Dios nos habla acerca de esta enfermedad que infecta a cada ser humano. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No se necesita de un laboratorio científico para comprobar si llevas esta enfermedad o no. No se necesita un examen para ver si sales positivo o negativo. Pero la palabra de Dios es la que nos condena a todos. No importando si tienes un buen sistema inmune y no te enfermas fácilmente, no importa si eres rico o pobre, ni siquiera importa qué posición tienes en una organización religiosa. Pero la Biblia habla de que todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero el pecado trae consecuencias más graves que la enfermedad. El pecado nos separa de Dios. El pecado destruye al individuo. El pecado destruye familias. Y así como dice Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios, el pecado condena al alma del hombre a una separación eterna de Dios. Pero el pecado también trae otra consecuencia. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado nos separa de Dios, no tan solo eso, pero nos condena a la muerte. No importa si eres rico o pobre, el pecado te condena a la muerte. Cada sepulcro, cada panteón testifica que la muerte llega a todo tipo de personas. Pero no tan solo eso, pero aparte después de la muerte, la Biblia nos habla de una segunda muerte. La Biblia dice en Hebreos 9, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, Dios puso el cielo y el infierno y solamente esos dos lugares. No hay otro lugar más que el cielo y el infierno a donde el alma va cuando uno muere. Entonces, nuestro pecado nos separa de Dios, entonces no nos puede llevar al cielo, nuestro pecado, pero nos condena a una condenación eterna que es en el infierno. Y eso es lo que habla ese versículo, porque la paga del pecado es la muerte. Aun cuán mala sea la consecuencia del pecado y cuán terrible sea el juicio que Dios trae, hay algo más bello detrás de eso, y es el remedio para esta enfermedad, es el remedio para el virus. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Mira, lo que la Biblia cuenta es esto, que Jesús vino, nació de una virgen llamada María, creció con sus padres José y María y creció en este mundo. A los 30 años empezó su ministerio, pero algo de Jesús, Él nunca fue infectado con la enfermedad del pecado, Él nunca pecó. La palabra de Dios dice que Él no era traicionero, Él nunca mintió a sus padres, Él nunca desobedeció, nunca fue infectado con esa enfermedad. Aún viviendo cerca y rodeado todo el día de pecado, Jesús no cometió ningún pecado. Y eso fue como Dios decidió hacer un remedio por nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el remedio. La palabra de Dios dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús no fue uno de los caminos que Dios dejó para entrar al cielo.
Jesús no fue una de las opciones o una de las religiones que Dios te dejó para que pudieras pasar la eternidad con Él, pero Jesús es el único camino que Dios dejó en este mundo para que tú pudieras pasar la eternidad con Dios. La palabra de Dios dice que aceptar a Jesús es muy simple. Entonces, vimos que todos somos infectados por la enfermedad del pecado. También vimos que el pecado trae consecuencias, que es la muerte, y nos condena eternamente de Dios. Pero vimos que hay un remedio y ese es Jesucristo. No hay cosa buena que tú puedas hacer para llevarte a ti mismo al cielo. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una cosa ni una cosa que tú puedas hacer suficientemente buena para que te lleve al cielo. Jesucristo es el único que te puede llevar al cielo. Tú dices, entonces, ¿cómo lo hago? Toda mi vida he estado practicando cosas para poder llevarme al cielo. Es muy simple. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, para aceptar el regalo de Dios y ser libre de la enfermedad del pecado y pasar una eternidad con Dios, es muy simple como aceptar a Jesucristo. Es como si tú estás hablando con un amigo. Todo lo que tienes que hacer es ir a Dios en oración, pedirle que Él perdone todos tus pecados, que te salve de todos los pecados que has cometido y que te lleve al cielo cuando tú mueras. Tú puedes tener la oportunidad el día de hoy de asegurar esto en tu vida, de tener la 100% seguridad de que al morir tu alma va a ir al cielo. La palabra de Dios dice que así es muy simple. Tú dices, entonces, ¿cómo lo hago? Es una oración muy simple. Si tú te has dado cuenta que tu pecado te va a condenar al infierno y quieres que Jesús te salve, es algo muy simple como hacer esto. Inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y hablar con Dios en una oración y decir, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que por mi pecado yo merezco el infierno, merezco la condenación. Pero el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados, llévame al cielo cuando yo muera. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, tú tienes la aseguranza al 100% de que al morir tu alma va a ir al cielo. No por lo que yo digo o por lo que cualquier iglesia dice, pero por lo que Dios puso en su palabra, tú tienes la seguridad al 100%. Y si lo hiciste, nos encantaría saber de ti. Si puedes, agarra el contacto de nuestra iglesia y nos encantaría conocerte, enseñarte más de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema y muchos otros temas en la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Si tienes la oportunidad, compártelo, pero comparte con otros tu fe en Jesucristo. Dios te bendiga.